Lao Tse es la llave maestra. Con ella puedes abrir cualquier puerta de la vida. Siempre tuve debilidad por los sabios que no quieren parecer sabios. Lao Tse fue uno de los primeros que me tocó así, sin hacer nada. Solo con su forma de estar, de decir poco, o incluso de no decir. A diferencia de otros grandes como Buda o Jesús, figuras majestuosas, casi sobrehumanas, Lao Tse nunca me hizo sentir que yo tenía que llegar a ser algo. Al contrario, con él uno puede simplemente ser, con sus luces y sus sombras. Y es que siempre me han atraído esos maestros que, más allá de su sabiduría, se muestran como personas reales, humanas, con contradicciones, con humor, incluso con imperfecciones que los vuelven cercanos, algunos hasta polémicos. Pero hay algo en ellos que toca una profundidad distinta, más viva, más cruda, más honesta. Ahí están U.G. Krishnamurti, con su negación radical de toda búsqueda espiritual, frente al impecable Jiddu Krishnamurti. Nisargadatta Maharaj, fumando cigarrillos entre verdades contundentes, en contraste con la figura casi etérea del santo Ramana Maharshi. O Gurdjieff, ese santo bribón, como lo llamaron Alan Watts y Sadhguru, que lo mismo te despierta que te desconcierta. Están también esos maestros zen que derriban con un grito años de práctica. Y por supuesto el propio Osho, tan criticado como venerado, pero con textos que cuando los lees de verdad no te dejan igual. Incluso en la mitología siempre prefería a Hermes antes que a Apolo. Hermes es el que viaja entre mundos, el que miente, el que roba, pero también el único capaz de descender al inframundo y regresar sin trauma, sin pretensión y sin ruido. Es rápido, ligero, libre. Apolo, en cambio, es perfecto, brillante, es solar, pero también es rígido. Le falta sombra, y sin sombra no hay profundidad. A veces la luz absoluta no ilumina, deslumbra. Lao Tse pertenece a ese linaje de sabiduría suave, subterránea, que no busca imponerse, que no necesita convencerte. Lo que dice no brilla, pero resuena. Y resuena tan dentro que cuando lo escuchas, te das cuenta de que lo habías sentido antes, aunque no supieras decirlo. Hace poco me encontré con un fragmento de Osho en el que hablaba de él. Y fue como si alguien pusiera palabras a esa afinidad que siempre sentí. Como si ese respeto silencioso por Lao Tse, que me había acompañado toda la vida, tomara forma y se expresara de pronto con una claridad que yo no sabía que tenía dentro. Por eso lo que viene a continuación no es un análisis, ni una biografía, ni una lección. Es una adaptación, cariñosa y fiel, de un largo pasaje que Osho dedicó a Lao Tse. Un texto que me tocó, que me hizo parar y que quizás también te dejé en silencio. Comenzamos. Hablo de Mahavira porque nací jaina y me siento en deuda. Pero mi corazón nunca ha estado con él. Es grande, está iluminado, pero para mí es como un desierto. Vasto, seco, sin un solo oasis. No tiene poesía, no tiene mística. Hablo de él por deber, no por amor. Cuando lo hago desde la cabeza, como quien habla de algo externo, sin conexión interna. Lo mismo me pasa con Moisés y Mahoma. Nunca he sentido la necesidad de hablar de ellos. Reviso sus palabras, sus enseñanzas, pero no pasa nada. Nada se enciende dentro de mí. No hay vida ahí. Me resultan demasiado extremos, rígidos, calculadores. Si me los cruzara por el camino, les saludaría con respeto, pero me iría rápido. Con Krishna es distinto. Es mágico, poderoso, multidimensional, pero parece más un mito que una persona real. Es tan extraordinario que cuesta creer que haya existido de verdad. Disfruto hablando de él, pero como quien cuenta un cuento bello, no porque me resuene profundamente.
Es como una leyenda compartida, hermosa pero sin peso real. Con Jesús siento simpatía profunda. Me dan ganas de caminar con Él, compartir su cruz un rato. Pero no nos encontramos realmente. Él está cargado con todo el sufrimiento humano. Es noble, compasivo, pero demasiado serio, demasiado triste. No puede reír. Y si pasas demasiado tiempo con Él, tú tampoco. Le respeto, pero no querría ser como Él. Puedo acompañarlo un trecho, pero luego cada uno sigue su camino. Zaratustra me cae bien, puedo reírme con él. No es moralista ni puritano. Disfruta de la vida, de lo humano. Podríamos ser buenos amigos, de esos con los que uno se quedaría para siempre. Pero es solo eso, un amigo. Y la amistad, aunque valiosa, no basta. Con Buda es diferente. Le he amado durante muchas vidas. Es profundamente bello, como una nube flotando en el vacío. Pero no deja huella. No puedes seguirle. Aparece a veces por casualidad. No está anclado a la tierra, no tiene raíces. Es pura llama, pero sin aceite, sin recipiente. Le hablo desde el corazón, pero incluso así hay distancia. Puedes acercarte muchísimo, pero sigue habiendo algo que separa. Hablar de Lao Tse para mí no es como hablar de alguien más. No hay distancia entre nosotros. No es que me identifique con él, es que directamente no hay separación. Es como mirarme en un espejo. Cuando hablo de Lao Tse, estoy hablando de mí mismo. No hay diferencia. Él es yo y yo soy él. Muchos historiadores dudan de que haya existido, pero para mí no hay duda posible. Aunque la historia dijera que nunca existió, no cambiaría nada. Lao Tse es tan real como mi propia existencia. Así que cuando hable de él, estaré expresando lo más profundo de mí. Lao Tse no es como Mahavira, no es matemático ni estructurado, pero tampoco está completamente fuera de lógica. Tiene una lógica rara, como de loco, una lógica paradójica. Si uno se mete en sus enseñanzas, lo empieza a sentir. Nada parece tener sentido a simple vista, pero si lo miras bien, hay una coherencia profunda. Para entenderlo tienes que cambiar tu manera de pensar. Con Mahavira puedes seguir con la mente tal como es, porque él va por el mismo camino que tú, solo que más adelante. Pero con Lao Tse no, él va por otro lado, no va en línea recta, va en zigzag. Un día está en el este, otro en el oeste, porque para él el este y el oeste son lo mismo. Todo es unidad, todo está unido, incluso los opuestos. Lao Tse no hace otra cosa que reflejar la vida tal como es. No selecciona, no filtra, no embellece, no añade ni quita nada. Simplemente acepta. Si la vida es absurda, él es absurdo. Si la vida es incoherente, él también. Lao Tse es la vida misma hablando con voz humana. Con Buda es fácil notar la espiritualidad. Es tan refinado, tan elevado, que llama la atención enseguida. Pero con Lao Tse no pasa eso. Él es tan normal, tan común, que lo puedes tener al lado y no darte cuenta. Puede ser tu vecino, y ahí está su belleza. No se separa de la vida, no se vuelve especial. Ser extraordinario es fácil, solo necesitas esfuerzo y refinamiento. Pero ser completamente ordinario, auténticamente natural, es lo más difícil que hay. No puedes convertirte en Lao Tse practicando técnicas, ni siquiera con meditación. Para ser Buda sí, meditar sirve. Para ser Lao Tse, no. Solo sirve la comprensión. Entender la vida tal como es, sin intentar cambiarla, sin huir, sin maquillarla. Aceptarla con coraje, sea como sea. Lo difícil de reconocer a Lao Tse es que no parece diferente.
Para reconocer a un Buda no necesitas ser un Buda, pero para reconocer a Lao Tse ya tienes que ser como él, si no te pasa desapercibido. Se cuenta que Confucio fue a visitar a Lao Tse. En aquel momento Confucio era una figura muy conocida en China. Sabios, reyes y emperadores lo consultaban a menudo. Era admirado por su inteligencia, por su visión ética y su influencia. Pero con el tiempo empezó a sentir que, aunque su conocimiento servía a los demás, a él no le daba plenitud. Había logrado sabiduría externa, pero por dentro no estaba satisfecho. Así que inició una búsqueda silenciosa para encontrar a alguien que pudiera ayudarle a ir más allá. Sus discípulos le hablaron de un hombre del que no se sabía mucho. Lo llamaban simplemente el Viejo, Lao Tse. Nadie conocía su verdadero nombre, ni su origen, ni su familia. Vivió 90 años, pero solo unos pocos, muy excepcionales, llegaron a cruzarse con él. Era alguien tan ordinario por fuera que solo las almas más sensibles podían percibir lo extraordinario en él. Confucio fue a verle. Al estar frente a Lao Tse, sintió de inmediato que ese hombre era diferente. Había algo profundo, misterioso, difícil de definir. Confucio era un pensador lógico, un moralista. Su pregunta fue directa. ¿Qué opinas sobre la moral? ¿Cómo se cultiva un buen carácter? Lao Tse soltó una carcajada. Le dijo: la moral solo le preocupa al inmoral, y solo quien no tiene carácter piensa en el carácter. Si de verdad tienes carácter, ni te lo planteas. Si eres natural, no necesitas cultivarte. Así que no seas tonto, solo sé tú mismo. Y la respuesta y la fuerza que emanaba de Lao Tse impactaron a Confucio. Se sintió sobrepasado, como si estuviera frente a un abismo. Empezó a temblar, le dio miedo y se fue. Sus discípulos lo esperaban bajo un árbol y se sorprendieron al verle así, sudando, nervioso y temblando. Nunca lo habían visto así, ni siquiera frente a los más grandes emperadores. Cuando pudo hablar les dijo: ese hombre es peligroso. He visto elefantes y sé cómo caminan. He oído hablar de criaturas marinas y sé cómo nadan. He estudiado pájaros que vuelan alto y sé cómo lo hacen. Pero este hombre es un dragón. No sabes cómo camina, cómo vive, cómo vuela. Es como un abismo, como la muerte misma. Y eso es lo que define a un verdadero maestro espiritual. Si te acercas de verdad, sientes miedo, no porque te haga daño, sino porque se desmoronan tus certezas. Te enfrenta a lo desconocido, y eso remueve todo por dentro. Confucio, según se cuenta, nunca volvió a ver a Lao Tse. Lao Tse era en apariencia una persona ordinaria, pero en realidad era profundamente extraordinario. No como Buda ni como Krishna, no hacía milagros, no tenía discípulos a los que guiaba paso a paso. Su milagro era su forma de estar en el mundo. La manera en que caminaba, en que respiraba, era ya algo fuera de lo común. No era como Jesús, serio y lleno de sufrimiento. Lao Tse podía reír con fuerza, desde el vientre. Se dice incluso que nació riendo, y tiene sentido. Alguien como él no podía empezar esta vida llorando. Pero su risa no era superficial. En el fondo había tristeza. No por él, sino por el mundo, por ti, por todos. Era una risa con compasión. Y en su tristeza también había alegría. Era un equilibrio perfecto entre opuestos, como una sinfonía donde cada nota contrasta y se armoniza con la siguiente. Así era Lao Tse, una fusión de extremos, un equilibrio vivo. Ahora, antes de entrar en sus palabras, te cuento cómo surgieron. Lao Tse vivió 90 años sin escribir una sola línea. Sus discípulos insistían, pero él respondía: el Tao que puede decirse no es el Tao verdadero.
Para él, toda verdad expresada dejaba de ser verdad. Decirla era ya traicionarla. Así que no enseñaba con palabras, no daba discursos ni escribía tratados. Simplemente vivía. Y quienes querían aprender de él solo podían estar cerca. Esa era su enseñanza, su presencia. Vivir a su lado en silencio sin buscar nada. Solo estar sin pensar, abiertos. Y en ese silencio algo pasaba. Él llegaba a ellos, les tocaba de otra manera. Durante años se negó a escribir, su postura era clara, no se puede enseñar la verdad ni ponerla en palabras. Como mucho puedes señalarla. Y el único modo válido de hacerlo es con tu propia vida, no con explicaciones, sino con tu forma de estar en el mundo. Se cuenta que cada mañana salía a caminar. Un vecino suyo lo seguía, en completo silencio. Ni saludos ni comentarios sobre el tiempo, nada. Caminaban kilómetros sin decir una sola palabra, y funcionaba. Pero un día ese vecino llevó a un invitado que no conocía a Lao Tse. Al rato de silencio, incómodo, el invitado no pudo evitar decir: «¡Qué mañana tan bonita! ¡Qué sol tan hermoso!». Nadie respondió. Al volver, Lao Tse le dijo al vecino: «No vuelvas a traer a ese charlatán, habla demasiado». Y es que para Lao Tse, hasta ese simple comentario sobraba. «Yo también tengo ojos. Veo que ha salido el sol», dijo. ¿Para qué decirlo? Así era él, directo, radical en su silencio. Para él, hablar de lo evidente era una pérdida de energía. Su enseñanza era estar, sin adornos, sin palabras, solo presencia. Lao Tse nunca quiso hablar de la verdad que había descubierto y siempre rechazó la idea de escribirla para otros. A los 90 años decidió despedirse de sus discípulos. Les dijo: «Ahora me voy a las montañas a prepararme para morir. Está bien estar en el mundo, pero cuando se acerca la muerte, lo mejor es retirarse en soledad y pureza, volver a la fuente sin el ruido del mundo». Cruzó la frontera solo, pero el guardia de esa frontera lo detuvo y le dijo: «No puedes irte sin escribir un libro. Le debes eso a la humanidad. Hasta que no lo hagas, no te dejaré pasar». Así, obligado con cariño, Lao Tse escribió durante 3 días. El resultado fue el Tao Te Ching, su único texto, una joya breve pero inmensa. La primera frase es clara. El Tao que puede nombrarse no es el Tao verdadero. Con eso ya te avisa. Todo lo que viene a continuación está limitado por las palabras. No te agarres a ellas. Recuerda que lo que no se puede decir es lo esencial. El Tao, la verdad, solo se puede transmitir de ser a ser, de presencia a presencia. Y ni siquiera requiere acción. Basta estar con el maestro, abierto y sin expectativas. ¿Por qué no se puede decir la verdad? Porque solo se entiende en silencio. No es un pensamiento que puedas explicar con palabras, como una teoría científica. La teoría más compleja de Einstein puede representarse con un símbolo. Puede que casi nadie la entienda, pero está expresada. Incluso si nadie la comprende hoy, alguien lo hará en el futuro. Pero con la verdad no pasa eso. No se puede representar con palabras porque no es mental, no es algo que la mente pueda captar. Y si la mente no puede alcanzarla, tampoco puede expresarla. Para comprender la verdad, la mente tiene que caer. Y si la mente no está, no hay lenguaje. Así que lo que se alcanza sin mente no se puede decir con la mente. Entonces, ¿para qué tantos libros? ¿Por qué el Tao Te Ching? ¿Por qué los Upanishads? Porque aunque no puedan expresar la verdad, sí pueden despertarte el deseo de buscarla. Pueden provocar sed, una sed que ya está en ti, pero que has reprimido. Como no encuentras lo que buscas, intentas olvidarlo e ignorarlo.
pero el maestro sabe que al intentarlo, algo se moverá dentro de ti. Lao Tse lo sabía. Sabía que aunque lo que dijera no fuera la verdad, podía tocar algo profundo en ti y empujarte a buscar. Y con eso basta. A veces el maestro no enseña, solo despierta. La verdad que puede decirse no es la verdad absoluta. Como mucho puede ser una verdad relativa. Es como hablarle de la luz a un ciego de nacimiento. Nunca ha visto, pero puede aprender teorías, fórmulas, datos sobre la luz. Puede incluso convertirse en un experto en óptica. Pero eso no significa que comprenda lo que es ver la luz. Sin experiencia directa, todo lo que tenga es prestado. La enseñanza de Lao Tse va justo al revés de lo habitual. No busca darte conceptos, sino romperlos. No te pide entender, te invita a ver. No te ofrece respuestas, despierta tu sed. Porque en ese vacío, en ese silencio, empieza la búsqueda real. Y solo entonces puedes empezar a intuir lo que el lenguaje no puede contener. Puedes repetir conceptos, pero la experiencia sigue faltando. Lo mismo pasa con la verdad. Puedes hablar de Dios, del amor, de lo divino, pero eso no es la verdad. Solo es hablar sobre ella. Y lo que se puede decir depende de muchas cosas. Del nivel de quien escucha, de su capacidad, de su preparación, del deseo que tenga de comprender. Depende también del maestro, de cómo se exprese, de su forma de transmitir. Pero incluso así, lo que se diga seguirá siendo relativo. Nunca será la experiencia misma. Esa es la primera razón por la que la verdad no se puede decir, porque no se puede transmitir una experiencia. El significado profundo no está en el diccionario, está en ti. Si has vivido el amor, entonces la palabra se llena de sentido. Si no, sigue vacía. Lo mismo con la verdad. Si no la has vivido, lo que oigas sobre ella no pasará de ser teoría. Y eso nos lleva a la segunda razón por la que la verdad no puede ser expresada. No se puede transferir. No puedes robarla. No puedes heredarla. No puedes comprarla ni tomarla prestada. Si no la tienes, simplemente no la tienes. No hay atajos. La única manera de que algo de esa experiencia llegue a ti es estar cerca de alguien que la haya vivido. Con solo estar junto a él, sin palabras, algo puede transmitirse. No es conocimiento, es energía. Como cuando acercas una vela apagada a otra encendida. La llama salta. Así funciona entre maestro y discípulo. No es que el maestro enseñe la verdad, es que su presencia la irradia. Y entonces comienza la búsqueda. Una búsqueda real porque ahora nace de ti. Pero después de esa advertencia inicial, Lao Tse lanza otro golpe directo. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, surge la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bien, aparece el mal. Lao Tse va al corazón del asunto. Para él el pensamiento humano es el origen del conflicto. En el momento en que nombras algo como bueno, ya has creado su opuesto. Si reconoces la belleza, también estás reconociendo que existe lo feo. El pensamiento siempre funciona por contraste, por dualidad. Por eso él insiste tanto en el no pensamiento, porque solo en el silencio, sin opuestos, puedes experimentar la unidad. Cuando hay pensamiento siempre hay división. Dios y el diablo, bien y mal, orden y caos. El pensamiento crea una esquizofrenia constante. Por eso Lao Tse nunca habla de Dios, ni una sola vez. Porque en el momento en que dices Dios, también estás diciendo diablo, aunque no lo digas en voz alta. Ambos conceptos entran juntos por la misma puerta. Y aquí está la paradoja. El mundo será verdaderamente bello cuando dejemos de hablar de belleza, porque entonces no habrá fealdad. El mundo será verdaderamente moral cuando desaparezca la idea misma de moralidad.
Cuando no haya nadie intentando imponer orden, será cuando el orden natural pueda surgir. Los que tratan de imponer el bien terminan creando el mal. Los que intentan organizarlo todo generan caos. Pero esto es difícil de ver, porque estamos muy condicionados. Desde pequeños nos han enseñado a dividir todo. Elige a Dios y rechaza al diablo. Sé bueno y no malo. Pero cuanto más te esfuerzas en ser bueno, más te das cuenta de que hay una sombra en ti que no desaparece. Esa es la raíz del conflicto interior. Y Lao Tse simplemente te está mostrando eso. ¿Te has fijado alguna vez en que quienes intentan ser santos acaban demasiado pendientes de sus pecados? Léete las Confesiones de San Agustín. Cuanto más te esfuerzas por ser puro, más sientes lo contrario dentro de ti. Si intentas ser bueno, enseguida afloran tus sombras. Si buscas ser amoroso, aparecen la ira, los celos, la posesividad. Si aspiras a ser bello, notarás todo lo que consideras feo. Y así te metes en una especie de conflicto interior permanente. La solución no está en elegir un extremo, sino en soltar esa lucha. Simplemente sé. Cuando no estás intentando ser algo concreto, ni siquiera sabes si eres bello o feo, bueno o malo, solo eres. Hay una historia sufí que lo ilustra muy bien. Un maestro y sus discípulos llegaron a una posada. El dueño les contó que tenía 2 esposas, una muy guapa y otra muy fea, pero que amaba a la fea y no soportaba a la guapa. El maestro le preguntó por qué, y el hombre le dijo que la guapa era demasiado consciente de su belleza y eso la volvía arrogante. En cambio la otra, al sentirse fea, se había vuelto humilde, y la humildad la había hecho bella por dentro. El orgullo afea, el ego afea. La humildad, cuando es sincera, embellece. El maestro entonces reunió a los discípulos y les explicó: no estéis orgullosos ni siquiera de vuestro conocimiento. El que cree saber en realidad no sabe. El sabio de verdad es el que reconoce que no sabe, pero el más sabio aún es el que ni siquiera se plantea si sabe o no. Simplemente vive sin mirar hacia sí mismo, sin estar pendiente de quién es. La historia sufí termina ahí, pero se puede ir más allá. Años después, otro maestro vuelve a la misma posada. El posadero le cuenta que todo ha cambiado. La mujer fea se volvió orgullosa de su humildad y dejó de amarla. Y la guapa, al darse cuenta de que su vanidad era su problema, se volvió sencilla y ahora la ama profundamente. Entonces le pide al maestro una explicación, pero el maestro le dice: no digas nada. Si hablo, la historia volverá a girar. Mejor deja las cosas como están. Porque ahí está la clave. El problema no es la belleza, ni la fealdad, ni el bien, ni el mal. El problema es la autoconsciencia. Estar todo el tiempo observándote, evaluándote, intentando construirte, intentando mejorar. Esa tensión interna es lo que nos desconecta de lo real. Vivir sin esa autoconsciencia es lo más cerca que estamos de la iluminación. Elegir entre ser bueno o malo, entre santo o pecador, es lo que nos divide por dentro. Cuanto más eliges, más alimentas el conflicto. Y muchas veces los pecadores llegan antes a lo divino que los santos. Porque el pecador, al saberse pecador, no presume, es humilde. El santo, en cambio, puede caer en la trampa del orgullo espiritual. Y el orgullo, aunque esté disfrazado de virtud, siempre termina alejándonos. Incluso un pecador puede alcanzar lo divino si está abierto y es humilde. En cambio, un santo lleno de orgullo puede quedarse fuera. Y Lao Tse lo resumió así: cuando todos reconocen la belleza como belleza, surge la fealdad. Cuando todos reconocen lo bueno como bueno, aparece el mal. Y continúa: ser y no ser se necesitan para crecer. Lo difícil y lo fácil se equilibran. Lo largo y lo corto se comparan entre sí.
Lo alto y lo bajo se ubican en relación al otro. El sonido y el silencio crean armonía. El delante y el detrás coexisten. Todo en la vida funciona así, con pares de opuestos que no se contradicen, sino que se complementan. No existe la luz sin la oscuridad, ni el amor sin la posibilidad del odio. Nada en la existencia es inútil. Si algo está ahí, la ira, el miedo, el deseo, el dolor, es por una razón. El problema empieza cuando queremos elegir solo una cara de la moneda. Intentar ser solo bueno, solo puro, solo elevado, te parte por la mitad. Vives rechazando todo lo demás y eso te divide. Pero cuando integras todo, cuando no eliges, aparece la armonía. Eso es el Tao, vivir sin dividir la realidad, sin separar lo sagrado de lo profano. Y eso hace que la vida se vuelva completa. Buda, por ejemplo, es perfecto, pero flota. Es luz, es cielo, pero no tiene raíces. Tú, en cambio, eres todo raíces, pero aún no floreces. Lao Tse es ambas cosas, raíz y flor, cielo y tierra, luz y sombra. No parece perfecto como Buda, porque acepta también lo imperfecto, pero es total. Por eso no busques ser perfecto, busca ser total. No rechaces nada, vive la vida entera, con todo lo que trae. Eso es comprender el Tao. El Tao es totalidad, pero eso no significa perfección. La perfección está acabada, cerrada, muerta. Lo vivo, en cambio, siempre está en movimiento, siempre cambia. Todo lo que está realmente vivo es imperfecto, porque sigue creciendo. La vida no se sostiene en lo fijo, sino en la tensión entre los opuestos. Si rechazas uno, puede que consigas cierta perfección, pero pierdes algo esencial. Buda es puro, luminoso, casi intocable, pero le falta algo. Lao Tse, en cambio, no es tan brillante a primera vista. Parece más simple, más común. Pero en él están todos los Budas. Es cielo y tierra a la vez. No ha renunciado a una parte de la vida para lograr la otra. Las incluye todas. Hay tres maneras de estar en el mundo: depender, ser independiente o vivir en interdependencia. La mayoría de nosotros vivimos en dependencia, del trabajo, la pareja, los hijos, la sociedad. Buda, en cambio, rompió con todo eso. Se volvió completamente independiente. Dejó a su esposa, a su hijo, a su reino, todo. Se convirtió en un pico solitario, muy alto, pero separado. Tú y Buda sois opuestos. Tú estás lleno de ataduras, él estaba solo. Pero lo cierto es que uno no existe sin el otro. Su sabiduría resalta porque tú estás perdido. Si todos fueran Budas, ¿quién lo notaría? Lao Tse va más allá. Habla de interdependencia. Todo en la vida está conectado. No puedes existir por separado. Tampoco puedes anularte del todo. La flor depende de la lluvia, del sol y del aire. Si dañas una flor, estás afectando al equilibrio de todo. Lao Tse lo entiende y lo acepta. No elijas. Vive con todo como viene. Acepta lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo. No dividas. Y esa es la verdadera sabiduría. La mente siempre quiere elegir, esa es su trampa. Quiere decidir entre esto o aquello, quiere separar, quiere controlar. Pero si no eliges, si simplemente vives y fluyes, la mente se disuelve. Por eso Lao Tse no recomienda técnicas ni meditaciones. No hace falta nada, solo estar. No planear, no buscar metas, no forzarte a mejorar, solo estar presente. Cuando haces eso, surge una armonía interna.
En ti conviven la luz y la sombra, lo elevado y lo simple, la alegría y la tristeza. Y eso es riqueza interior. Si solo eres una cima, eres pobre. La cima necesita un valle. El valle da profundidad, misterio, poesía. Sin él, la altura pierde sentido. La plenitud está en tener ambas cosas. Nietzsche lo explicó muy bien. Un árbol que quiere tocar el cielo necesita que sus raíces lleguen al fondo de la tierra. Si no baja al infierno, no podrá subir al cielo. Y lo mismo pasa contigo. Si solo te enfocas en lo espiritual y niegas lo terrenal, te desequilibras. Si rechazas lo oscuro, lo feo, lo caótico, tu luz será débil. Dios y el diablo no son enemigos, son las dos caras de lo real. El problema con las religiones es que dividieron todo. Dios es bueno, el diablo es malo. Y al hacerlo, el Dios que quedó ya no tiene fuerza. Le falta la sal, le falta el fuego. La existencia no funciona así. Todo lo que existe lo hace en pares, el ser y el no ser, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, el sonido y el silencio, lo alto y lo bajo. Todo se equilibra a través de su opuesto. Y por eso Lao Tse dice, el sabio no actúa, pero todo ocurre. Esa es la idea del Wu Wei, acción sin esfuerzo, hacer sin hacer. No es que te sientes a esperar, es que no te esfuerzas contra la vida. No te obsesionas con controlar, mejorar o alcanzar metas. Vives, haces lo que toca, pero por dentro estás en calma. Puedes moverte por fuera y estar en silencio por dentro. Puedes hablar y estar en paz al mismo tiempo. Y esa es la gran enseñanza de Lao Tse. No se trata de volverte perfecto, sino completo. Ser una cima, sí, pero también tener valle. Ser claro, pero también misterioso. No eliminar lo feo, sino integrarlo. No elegir solo lo bueno, sino vivirlo todo. Y en ese equilibrio aparece algo que no es ni cielo ni infierno, ni virtud ni pecado. Es lo real, con mayúsculas. Acércate a un rosal. La flor es hermosa, pero también tiene espinas. No están ahí por casualidad, ni son un defecto. Protegen la flor. En una persona verdaderamente equilibrada, nada se rechaza. Todo lo que está ahí cumple una función. Rechazar es ir contra la vida. El verdadero arte está en incluirlo todo, en saber usarlo. Si hay una piedra en el camino, no luches contra ella. Úsala como apoyo para dar el salto. Por eso Lao Tse dice que el sabio administra los asuntos sin actuar. No huye del mundo ni se esconde en las montañas. Se queda en medio de todo, viviendo como cualquiera, pero por dentro no se agita. Afuera actúa, pero su centro permanece inmóvil. Wu Wei, hacer sin hacer, moverse sin agitarse, vivir desde el centro, no desde la reacción. También dice, predica la doctrina sin palabras. ¿Qué significa eso? Que lo importante no está en lo que dice, sino en lo que es. Habla, sí, pero no desde la mente. Las palabras no nacen de una necesidad interna. Por dentro está en silencio, y ese silencio no se rompe aunque hable. La verdadera enseñanza se transmite de ser a ser, no de palabra a palabra. Todo se desarrolla por sí mismo, dice Lao Tse, pero el sabio no se aparta de ello. No huye, no se retira, no se separa del mundo, vive en él, pero no se confunde con él. Ama, convive, trabaja, pero sin poseer nada ni a nadie. Esa es la clave. Puedes amar sin apropiarte. Puedes vivir sin querer controlar. En el momento en que intentas poseer, te has vuelto poseído, y al tratar de dominar al otro, acabas perdiéndote tú.
Vive con los pies en la tierra y con el corazón flotando en el cielo. Esa es la verdadera libertad. Participas de todo, pero sin aferrarte. Das vida, acompañas, construyes, pero no reclamas nada como propio, ni siquiera los méritos. No presumes de lo que has hecho, porque no lo has hecho tú. Simplemente ha fluido con la vida. El sabio, dice Lao Tse, actúa pero no se apropia, crea pero no exige reconocimiento, no se siente el autor de nada. Y como no reclama mérito, ese mérito no puede serle quitado. Es una paradoja profunda. Quien no exige nada lo tiene todo, porque nadie puede competir con alguien que no compite. Lao Tse dice, si intentas vencer serás derrotado. Y la historia está llena de ejemplos. Todos intentaron imponerse y todos acabaron cayendo. Si no quieres ser vencido, no luches por vencer. Si no quieres ser pobre, no desees riqueza. Si dejas de exigir, todo te llega. No como resultado, sino como consecuencia. Un resultado es algo que buscas, algo que quieres lograr. Pero una consecuencia sucede sola, sin que la persigas. Si realmente dejas de querer ser alguien, si dejas de buscar éxito, poder o reconocimiento o progresión espiritual, entonces sucede algo inesperado. Todo eso empieza a llegar por sí solo. La vida te lo trae sin que tú lo persigas. Pero atención, no es un truco. No es que digas, no voy a pedir nada para que me lo den. Si haces eso, sigues siendo el mismo de antes, solo que con otra estrategia. Si dejas de pedir para conseguir, no has entendido nada. Lao Tse no habla de una técnica para lograr el éxito. Habla de algo más profundo, de no querer nada, de no esperar, de no buscar. Y cuando estás completamente vacío de exigencias, entonces el universo empieza a llenar ese vacío con todo lo que realmente necesitas. No lo que tu ego quiere o desea, sino lo que tu ser más profundo necesita. La existencia no soporta el vacío. Cuando te vacías de ambiciones, la vida te colma. Si no persigues nada, todo empieza a moverse hacia ti. Pero esto no es magia ni mística barata. Es una ley natural, profunda, que Lao Tse llamó el Tao. El Tao no es un sistema de creencias y no es un dogma. Es la forma en que la vida funciona. Y cuando dejas de resistirte, cuando dejas de manipular y empiezas a vivir en armonía con esa corriente, todo encaja, sin esfuerzo, sin lucha y sin exigencias. Ese es el mensaje. Vive, pero no te apropies. Ama, pero no poseas. Haz, pero no te identifiques con lo hecho. Vive en el mundo, pero mantente libre por dentro. Y entonces, sin pedir nada, sin buscar nada, la vida misma vendrá a ti con sus secretos, su abundancia y su profundidad. Entender a Lao Tse es entender también tu propia codicia. Porque incluso cuando decimos que no queremos resultados, en el fondo los seguimos esperando. Pasa casi a diario. Alguien dice, vale, voy a meditar sin esperar nada. Y a los pocos días vuelve diciendo, llevo esperando y meditando y no pasa nada. Ese es justo el error. Una consecuencia no tiene nada que ver con tu espera. Simplemente ocurre cuando no hay deseo. En cambio, si esperas, estás deseando. Y si hay deseo, la consecuencia no llega. Jesús dijo, pide y se te dará. Pero Lao Tse va más allá. No pidas y se te dará. No llames, la puerta ya está abierta. Solo mira. Y te digo que nadie ha ido tan profundo como Lao Tse. Si lo entiendes, no necesitas entender nada más. Lao Tse es la llave maestra. Con ella puedes abrir cualquier puerta de la vida. Solo necesitas una cosa:
No querer nada de esa comprensión. No usarla para llegar a algo. Solo caminar con él, sentirlo y disfrutarlo. Este viejo sabio lo contiene todo: sabiduría e ignorancia, belleza y fealdad. No está en contra de nada, es completo. En él está Jesús y los Budas, y también tú. Y ahora que has escuchado, no intentes comprenderlo, solo respíralo. Lao Tse no es alguien a quien puedas entender, es alguien con quien puedes descansar y ser tú mismo, como si por un momento todo dejara de exigir propósito y dirección. No hay meta, no hay culpa, no hay esfuerzo, solo estar, como él. Tan humano que es indiferenciable e invisible, tan invisible que se vuelve esencial. Por eso Lao Tse es el Tao, sin nombre ni forma. Y si algo en ti se ha quedado en silencio, entonces ha funcionado. No hace falta más, porque ya está todo. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.